Es mi oración que a través de esta serie de estudios que estamos teniendo sobre el Salmo 23, nuestra perspectiva sobre este salmo pueda cambiar un poco y en realidad podamos ver a Dios como realmente es desde la perspectiva de la oveja, como lo hemos mencionado, ver ese Dios grande y sublime y maravilloso, y que cada vez que leas este salmo nos ayude a recordar cómo Él nos cuida, nos alimenta, nos sostiene y nos libera de aquellas cargas que nunca debimos llevar. Estamos hoy en la mitad del Salmo, en el versículo 4, y vamos a analizar otra de las cargas que comúnmente tenemos y llevamos sobre nuestros lomos. Vamos a repasar los primeros tres versículos y vamos a entrar al cuarto versículo de este Salmo 23. Espero que lo puedas leer conmigo. El Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Iniciamos esta serie de estudios haciendo un énfasis especial en que aligerar nuestro equipaje significa encargarle a Dios las cargas que nosotros nunca debimos llevar. Y de eso es lo que hemos estado hablando y lo hemos hecho enfatizando algunas frases de cada versículo y analizando algunas cargas que estas frases nos llevan a meditar o a pensar. Por ejemplo, en el versículo 1 y en la primera semana hablamos de que Jehová es mi pastor. Y la carga que vimos es que a veces pensamos que Dios es un Dios inferior, es un Dios chiquito, un Dios que no tiene capacidad para hacer cosas o que está demasiado lejos para ponernos atención y que no atiende nuestras necesidades. En realidad lo que vimos es que lo que el salmista está queriendo decir es que Dios es un Dios inmutable, que no cambia, que no hay nada que lo haga variar en sus pensamientos ni en sus sentimientos. Dios no es un Dios causado, nada lo causa, nada lo ha creado. Él causa las cosas, Él creó todas las cosas. Dios no es un Dios que pueda ser gobernado, es más, Él gobierna todo, Él rige y regula todas las cosas en nuestra vida y fuera de nuestra vida también. Después hablamos de la frase nada me faltará. En esa segunda semana estudiamos acerca de la carga de la autosuficiencia y de la carga de la insatisfacción, el querer hacer las cosas siempre nosotros, pensando que somos los mejores para hacer todo, que no necesitamos ni siquiera depender de Dios. Y también vimos cómo la insatisfacción es algo que llevamos a cuestas. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos y siempre estamos buscando algo más, algo más. Y eso nos lleva a unas cargas extras. En el siguiente versículo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hablamos de el cansancio y hablamos también de las preocupaciones. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hablamos del cansancio, cómo necesitamos poder descansar en Dios, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hablamos de cómo no debemos preocuparnos por las cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él atiende nuestras necesidades y cuida de nosotros. Después hablamos de confortará mi alma. Y lo que estábamos viendo era cómo cuando vemos que no somos autosuficientes, que nada nos satisface y eso nos cansa y después nos preocupa porque no podemos lograr lo que queremos, entonces llega la desesperanza. Cuando ya no hay esperanza de poder alcanzar lo que queremos. Y eso se manifiesta de dos maneras. Hablamos de me guiará por sendas de justicia, porque a veces pensamos en que somos culpables de eso y nos sentimos culpables por lo que hemos hecho, por lo que no hemos hecho. Y también hablamos de cómo Él hace las cosas por amor de su nombre, por quien Él es, lo que nos libra de la carga de la arrogancia, no pensar que nosotros lo merecemos o que no lo merecemos también, y endurecer nuestro corazón, sino más bien poder venir
delante de Dios y someternos a su autoridad y a su voluntad. En esta semana que vamos a ver el versículo 4, en particular nos vamos a enfocar solamente en una carga, y es acerca de la carga de la muerte. El Salmo 23 es utilizado con frecuencia para consolar a las personas, sobre todo aquellas que han perdido un ser querido, para hablar y predicar o exhortar en funerales y en situaciones donde la gente está muriendo físicamente. Pero además de la muerte física, en nuestra vida existen unas cargas que no se refieren a la muerte física, aunque pareciera que es lo que estamos viviendo. Hay algunas situaciones en las que nos sentimos morir. Y mira, el pasaje en el versículo 4 lo presenta con esta frase: el valle de sombra de muerte. El valle de sombra de muerte. No estamos hablando de muerte física, por eso dice que es sombra de muerte, pero sí es algo que nos hace sentir como si estuviéramos muriendo. Por ejemplo, existen otros valles o hay otras cargas o hay otras formas en las que expresamos esa muerte o ese miedo a morir. A veces decimos el valle de la tristeza, o nosotros en realidad decimos muero de tristeza. Algunas personas hablan del valle de soledad y hay quien lo expresa como que estoy muriendo en soledad. Otras personas hablan del valle de la angustia y muchos dicen estoy muerto de angustia, estoy muriendo de angustia. En el fondo todo eso lo que está generando es un temor porque no sabemos qué hay más allá de eso. La frase en el hebreo original pudiera ser expresada de una manera así: aun y cuando yo camine por el valle de la más profunda oscuridad, y después vamos a hablar de lo que sigue. A ninguno de nosotros nos gusta la oscuridad, y está hablando de una profunda oscuridad. Tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a circunstancias oscuras que no sabemos qué es lo que viene después, qué es lo que va a resultar después de eso. El problema con la oscuridad es que no tenemos un punto de referencia, no sabemos en dónde estamos, hacia dónde vamos. Estamos totalmente perdidos y eso nos genera temor, eso nos genera inseguridad. Sobre todo nos afecta más en algunas áreas muy sensibles de nuestra vida, muy íntimas, muy personales en nuestra vida, y definitivamente no nos gusta vivir en esa oscuridad. Hay lugares a lo largo del camino de la vida en la que lamentablemente tenemos que pasar por estos valles de oscuridad. Algunos muy oscuros y que nos hacen sentir que estamos por morir. Sería muy redundante tal vez si mencionáramos algunos ejemplos. Creo que simplemente con el hecho de decir que hemos caminado por situaciones muy difíciles, extremadamente difíciles, donde no sabemos ni qué hacer ni cómo vamos a salir, creo que cada uno de nosotros puede identificar esos valles por los cuales hemos pasado. Como hemos visto, las cargas que hemos estado viendo hasta ahora, en estos 5 domingos que ya han pasado, si dejamos que se vayan acumulando, si dejamos que ese peso vaya aumentando sobre nuestros hombros, cada vez es más difícil quitarlas, cada vez es más difícil salir de ellas, y llega un momento en que se hace imposible. Se hace imposible poder quitarnos esas cargas y poder quitarnos ese gran peso. Y aunque hemos visto que es posible ir aligerando nuestras cargas, si lo hacemos con tiempo, cuando vamos identificando algunos aspectos de nuestra vida y podemos ir haciéndolo, lamentablemente en muchas ocasiones no nos damos cuenta de eso y llegamos al punto de tener el mayor peso sobre nosotros, en donde nos sentimos que estamos desfalleciendo, que estamos muriendo y que no hay nada que pueda liberarnos de esas cargas. La buena noticia para nosotros es que Dios está presente. Dios está con nosotros. Sea cual sea el valle en el que tú estés hoy pasando, el valle que tú estés enfrentando el día de hoy, déjame decirte, Dios está contigo.
El salmista lo expresa con 4 palabras muy significativas. Y él abre su corazón y expresa toda su confianza y esperanza que tiene en él. Él dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué es que no va a tener temor? Bueno, la razón ya la hemos visto con anterioridad. Porque el pastor está conmigo. Porque Él me guía, porque Él me cuida, porque Él me lleva a pastos verdes y a aguas de reposo. El salmista lo dice de una manera muy certera también, después de que dice, no temeré mal alguno, y Él expresa nuevamente por qué. Porque tú estarás conmigo. El buen pastor camina con nosotros a través de cada paso en el valle de la oscuridad. Puedes imaginar este valle tal vez como un pozo profundo, un pozo en el que vas bajando o vas cayendo, totalmente oscuro, en el cual no puedes ver absolutamente nada. No puedes ver más allá de 1 centímetro después de tu nariz. Es un pozo en el cual eres incapaz salir de él y no sabes qué hacer, y lo puedes ver como si estuvieras cayendo en ese pozo. Pero ¿sabes cuál es la razón de poder estar tranquilo aún en ese pozo donde vas bajando y bajando y bajando? Que tú vas parado, fundamentado, sostenido en la mano de Dios. Es como si Dios estuviera bajando en ese valle oscuro, en ese lugar tan oscuro, pero vas parado sobre su mano. Y eso te da seguridad, eso te da tranquilidad. No puedo ver nada, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde voy, pero eso me da tranquilidad. Te voy a platicar una historia de cómo aprendí yo esta lección en mi propia vida. No sé si ya algunos de ustedes ya la conocen. Hace varios años, bastantes años, cuando mi esposa y yo éramos recién casados y nació nuestro primer hijo, tenía aproximadamente 3 meses de nacido, 4 meses de nacido. Mi esposa, mi hijo y yo íbamos de casa de mis papás a nuestra casa. Y ese día estaba lloviendo mucho, estaba cayendo un verdadero torrencial en la ciudad donde vivíamos. Y la ciudad tenía un problema de inundaciones, así es que siempre que llovía de esa manera, había inundaciones por todos lados. Y ese día, bueno, decidimos irnos de casa de mamá y papá para nuestra casa, aunque nos decían quédense mejor porque ya puede ser peligroso, pero decidimos irnos. Dios tenía que enseñarnos algo en ese día. Y después de dar unas vueltas y agarrar una de las avenidas principales allá en Monterrey, empezamos a ver cómo muchos carros estaban parados a la orilla de la carretera porque se habían dañado, estaban mojados en el motor. Y había carros de marcas o modelos recientes. Nosotros íbamos en un carrito Volkswagen bastante viejito, que lo usábamos en el trabajo donde estábamos, donde yo tenía mi negocio. Y ese carrito tenía un agujero en la parte del piloto. Tú podías bajar un pie de alguna manera para darte vuelo como los picapiedra. Podías sacar un pie por ese agujero. Ese día que íbamos manejando por tanta agua, yo traía el agua, todos mis pies totalmente mojados, porque entraba constantemente agua. Del lado de mi esposa, ella traía el agua hasta los tobillos. De mi lado se salía un poco más rápido por ese agujero, pero igual entraba mucha agua y estábamos mojados. Y al ver ese torrencial y al ver lo que estaba pasando y al ver los carros que estaban ahí alrededor, yo empecé a preocuparme y dije, bueno, tal vez si viniéramos solamente mi esposa y yo, pues pudiéramos caminar y nos mojamos, pero traemos al bebé y eso ya es más complicado para hacerlo. En lo que íbamos en el camino, mi esposa empezó a darle de comer al bebé, le dio su biberón. Y en una de esas que yo iba tratando de ver por dónde íbamos, volteo a ver a mi esposa y a mi hijo y veo como el niño está tomando el dedo de su mamá cuando ella estaba sosteniendo su biberón, y él está sosteniendo el dedo pequeño de su mamá, muy tranquilo,
comiendo su leche o tomando su leche. Como un flachazo, pudiera decir yo, como algo, ah, una imagen que vino a mi mente en ese momento. Es como si Dios me estaba diciendo, mira cómo está tu bebé. Mira cómo él no tiene miedo de las circunstancias que están a su alrededor. No tiene miedo de ver, si es que pudiera ver los carros que están tirados ahí en un lado. Él, él está totalmente confiado, alimentándose de la mano de su mamá. Y es como si Dios me dijera en ese momento, mi niño, confía en mí. Yo tengo cuidado de ti. No te preocupes. Así es que me sentí como esa imagen que te mostraba ahorita de ese pozo en el que vamos bajando totalmente oscuro, pero más bien me sentía diferente, me sentía como esta otra imagen en la que Dios me tiene cargado, me está cuidando y me ama y me protege y no dejará que nada vaya a faltar y a pasar. Fíjate, esto sucedió hace ya casi 22 años. Y sin embargo todavía parece como si fuera ayer. Es algo que Dios constantemente me recuerda a través de su espíritu para alentarme. Es cierto que a veces me preocupo, es cierto que a veces olvido esas cosas y empiezo a sentirme y empiezo a cargarme con todo lo que hemos hablado, pero Dios utiliza su espíritu para recordarme esa imagen y para traerme paz, para traerme confianza, para traerme ánimo. Sabes, el pastor utiliza dos instrumentos para poder guiar a su oveja, para proteger a su oveja, para salvar a su oveja. Son la vara y el cayado. Y de la misma manera Dios utiliza estos dos elementos, si pudiéramos mencionarlo, si los quieres usar, estos dos elementos para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos. Él también, como nuestro pastor, utiliza su vara y su cayado para guardarnos en perfecta paz. En el versículo 4, David termina este verso diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios utiliza estos dos objetos de diferentes maneras. La vara sirve para corregir, la vara sirve para golpear. A veces el pastor da unos pequeños golpecitos a la oveja para que se vuelva a meter al carril y no se salga de donde debe ir. A veces le tiene que dar un buen golpe porque la oveja está siendo terca y no quiere entender y tiene que recibir una disciplina para hacerlo. La vara también sirve para defender. Cuando el lobo viene, cuando el oso viene o el león viene, el pastor se defiende y defiende a su rebaño con esa vara. Así es que es una forma en la que él las utiliza. El cayado es algo que el pastor utiliza para alar, para levantar, para acercar hacia él. Tiene una pequeña curva y con eso agarran a la oveja a veces de una patita o a veces del cuello para jalarla hacia él, para rescatar a la oveja, por ejemplo, si cayó en un pozo, para poder levantarla de ahí. Normalmente o naturalmente nuestra atención se fija o se centra en los objetos que estamos viendo, en la vara y en el cayado. Pero debemos esforzarnos para poder enfocar nuestra mirada no solamente en la vara o en el cayado, sino en la mano que sostiene esa vara o que sostiene ese cayado. Esto me hizo recordar, no sé si a ti te tocó, pero cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres nos disciplinaban y algunos nos daban con una vara también, la que le llaman la vara de la corrección, o con una cerchita, con una rama de árbol, con una chancla también. Y en algunas ocasiones esa vara o esa rama era puesta en un lugar especial para que se viera, para que nosotros cuando andábamos ahí haciendo algo la viéramos y pensáramos dos veces lo que vamos a hacer. Era un medio para recordarnos, tienes que portarte bien. Así es que nosotros enfocábamos nuestra atención en eso. Cuando fuimos creciendo, nos empezamos a dar cuenta que esa vara no era tan peligrosa mientras no estuviera en la mano de mamá.
Así es que la atención se centraba más en cuando mamá o papá iban a agarrar esa vara. Y cuando eres más grande te das cuenta de que esa disciplina que a veces nuestros padres nos dieron a través de esos métodos duros, era en realidad porque nos aman, porque nos querían proteger, porque nos quieren ayudar, porque nos quieren guiar de una manera correcta. Y sabes que el Señor hace lo mismo. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 6, donde dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que no debemos nosotros poner nuestra atención en la vara o en el cayado solamente, porque eso nos puede desviar de la atención, nos puede quitar los ojos de donde en realidad debemos ponerlos. Eh, Aunque nos sirvan para recordar a veces algunas cosas, es mucho mejor aprender que debemos confiar en aquel que utiliza esos instrumentos de una manera correcta, de una manera sabia y con mucho amor. Por eso, en este salmo, en el versículo 4 del Salmo 23, tenemos que poner atención en esas dos pequeñas palabritas que dicen tu vara y tu callado, porque son de Él las tiene en su mano. Él es el que nos infunde aliento a través de esos objetos, pero es Él el que lo está haciendo, porque esos objetos por sí solos no pueden hacer nada, tienen que ser utilizados por el pastor. El aliento que David sentía entonces no provenía de la vara y no provenía del callado, su aliento provenía del hecho de que tanto la vara como el callado estaban en las manos correctas, estaban en las manos de su pastor, del buen pastor, de Jehová, su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también y aprender a enfocarnos en él. De manera práctica para nosotros, Dios utiliza situaciones especiales para utilizar esa vara, utilizar ese callado. Déjame ponerte el mismo ejemplo que te hablé hace ratito en la historia que te conté de mí. Cuando Dios me recuerda esa historia, cuando íbamos en el carro, Él la utiliza de dos maneras generalmente. A veces es como para darme con la vara un pequeño golpecito y decirme, hey, recuerda, no te olvides, no quites tus ojos de mí. A veces tiene que darme un golpe más fuerte porque estoy siendo terco en meter mis pensamientos en cosas vanas y cosas que no sirven y cosas que no son Él ni de Él. Es que tiene que darme un buen golpe para recordar eso. En otras ocasiones la utiliza como un callado. La utiliza para jalarme y para acercarme hacia Él y solamente para decirme, aquí estoy, no te preocupes, yo estoy, yo estoy contigo. Así es que Dios utiliza circunstancias generalmente para poder hacer esto con nosotros. ¿Sabes cuál es la razón por la que debemos confiar en Jesús? ¿Cuál es la razón por la que podemos decir y creer que Él es nuestro buen pastor? Bueno, porque Jesús, una vez Él también fue oveja y Él aprendió lo que significa ser oveja. Y Él se sometió a la autoridad y a la voluntad de su Padre. Él obedeció a su Padre y como oveja, Él tomó nuestro lugar. Obedeció a su padre aún cuando Dios Padre le dijo, tienes que ir y dar tu vida por tus hermanos, por las demás ovejas. El profeta Isaías lo mencionó, Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7, cuando habla de que todo el rebaño, todos nosotros como ovejas, la humanidad, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y después habla de Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús tomó nuestro lugar. El libro de Hebreos también lo maneja de esta manera en Hebreos capítulo 4,
Versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé qué es lo que estés viviendo hoy. No sé cuál es ese valle de oscuridad por el cual tú estés pasando, que tal vez te haga sentir que estás muriendo y que ya no hay ninguna solución para eso, ninguna salida. Pero déjame decirte algo. No tengas miedo. El Señor está contigo. Jesús está contigo. Tu buen pastor está contigo. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Porque aún para nosotros la muerte física tiene una solución, pues tenemos una esperanza de vida con nuestro Dios. Confía en Él, ven a Jesús y descansa en Él. Él compró tu vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que no te sientas culpable, para perdonar nuestro pecado, y resucitó para darnos vida otra vez con Él. Él experimentó una vida física como nosotros para poder ponerse en nuestro lugar. Y Él puede ayudarnos a quitarnos todas estas cargas, aún esta carga tan pesada de esos momentos cuando sentimos que estamos muriendo. Ven a Jesús. Declara con tu boca que Él es tu Señor. Cree en Él porque Él es Dios. Y deja que Él te cargue, que Él te abrace, que Él te guíe como tu buen pastor. Permíteme orar por ti. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de tener pasajes como este delante de nosotros. Señor, en medio de esta vida tan difícil que llevamos, porque hay situaciones familiares en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestra ciudad y aún mundiales, que no entendemos, Señor, que generan mucho estrés y mucho miedo, que no podemos hacer gran cosa nosotros para solucionarlas. Creo que lo mejor que podemos hacer es venir a ti, pedir y rogar tu intervención. Y si hay algo que podamos hacer como ejemplo, como testimonio, como consuelo para otros, que cuando tú nos digas que lo hagamos, estemos dispuestos a hacerlo. Señor, gracias porque seguramente algunos de nosotros estamos viviendo, pasando por un valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque al saber que estás con nosotros, que tú nos cargas y que tú nos llevas, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para creer tu palabra. Ayúdanos, Señor, para confiar en tu palabra y para descansar en tu palabra. Aquí está tu pueblo, Señor. Obra en cada persona que ha estado con nosotros hoy. Está escuchando, Señor, esta pequeña meditación. Y trae paz al corazón. Trae paz, Señor, a su corazón, a su mente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Conforta, Señor. Alienta. Guíanos, por favor, hacia ti. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, nuestro buen pastor, nuestro hermano y Salvador. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te guarde en su perfecta paz. Esa es mi oración para ti